Nos encontramos con Paola Pavón. Si podemos ver al fondo, ustedes empezaron el lugar su lucha aquí en la glorieta del Parque Calderón, después fueron gobierno y ahora regresan acá. Bienvenida a Cuenca, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Nicolás, por este espacio. Un saludo a tu respetable audiencia. Muy contenta de estar en la provincia de La Suay, muy contenta de estar en el sur del país. Estoy visitando varias provincias del sur del Ecuador y contentísima de estar aquí en Cuenca. ¿Qué se siente? Sobre todo en este momento se siente mucho la necesidad de retomar la bandera y la lucha de la Revolución Ciudadana desde todos los espacios. Y esto significa el espacio nacional sin duda, pero también los espacios locales. Poder recuperar lo que ha sido la Revolución Ciudadana desde la parroquia, desde el cantón y sin duda desde la provincia. Estamos convencidos hoy más que nunca que las tesis impulsadas en la década ganada por el gobierno de la Revolución Ciudadana cambiaron la vida de la gente, pero ahora más que nunca estoy convencida de que la Revolución Ciudadana sigue siendo el futuro de este país. Se habla de la postulación de Javier Enderica para la alcaldía o la prefectura de Cuenca. ¿Ustedes estarían apoyándolo? Mira, nosotros estamos en nuestra propia lucha, estamos en la lucha de lograr romper el bloqueo político al que hemos estado sometidos y quiero hacer mucho énfasis en esto. Nosotros como organización política somos una organización política viva, latente, estamos organizados en las 24 provincias del país y por la decisión de este régimen, que es un régimen que está actuando por fuera del Estado de Derecho, por un Consejo Nacional Electoral que está boicoteando y atentando contra los derechos que tenemos quienes creemos en una opción política distinta, se nos ha excluido del último proceso electoral. Se prohibió nuestra calificación como organización política Revolución Ciudadana. Se boicoteó la posibilidad de que seamos una organización política bajo el nombre de la Revolución Alfarista hacia un nuevo polo ciudadano y, sin duda, también se conspiró para que podamos entregar 500,000 de firmas que recogimos en 70 días para calificar acuerdo nacional hacia la Revolución Ciudadana. Frente a ese bloqueo político, que lo hemos denunciado en el país y seguiremos denunciándolo tanto adentro del Ecuador como fuera del Ecuador, estamos en nuestra propia lucha. Sin duda creemos que participar electoralmente de cara a las elecciones locales es una obligación de quienes creemos que hay que defender y sostener el proceso de la Revolución Ciudadana. Te soy honesta, posiblemente no lo podamos hacer en todos los territorios, no lo podamos hacer en todas las parroquias, en todos los cantones, en todas las provincias, pero creemos que los datos obtenidos de manera certera, porque fue en un proceso electoral como es la consulta popular, en donde nosotros sostuvimos la tesis del no, el haber recogido 500,000 de firmas y sobre todo sentir el cariño del pueblo ecuatoriano, sentir la nostalgia de lo que fueron los años de la Revolución Ciudadana, el demandar que la Revolución Ciudadana siga vigente, nos obliga a hacer este esfuerzo enorme en algunos territorios. Tú me preguntabas puntualmente el tema de Javier Enderica. Javier Enderica en este momento es un funcionario del gobierno del presidente Lenín Moreno. Nosotros nos reconocemos como una organización política de oposición. Nosotros somos una organización política que no tiene temor de defender los intereses del pueblo ecuatoriano y eso nos ha colocado en la oposición. Nosotros rechazamos este gobierno, que es un gobierno de derecha, en donde la alianza con el Partido Social Cristiano ha permitido que las prácticas de siempre, ha permitido que los grandes poderes oligárquicos estén controlando el Estado. Sea la bandera de oposición y de lucha. En esa medida nosotros buscamos, como siempre, establecer alianzas, establecer acuerdos con tendencias que estén alineadas en este marco. Nosotros somos una organización de oposición y seguiremos siendo oposición a este gobierno de derecha, a esta alianza País Social Cristiano. ¿Ustedes cuánta votación tienen? Aproximadamente. Bueno, mire, yo creo que el 37% de la consulta popular es una cifra sin duda que nos permite pensar cuál es la realidad de la Revolución Ciudadana en el país. Te puedo decir, Nicolás, que también siento un cambio de ánimo en la ciudadanía como tal. Creo que el pueblo ecuatoriano puede sentir y tener absoluta certeza de la traición
del gobierno de Moreno, no a lo que fue la Revolución Ciudadana, sino una traición al pueblo ecuatoriano. Moreno traicionó por lo que el pueblo ecuatoriano votó. El pueblo ecuatoriano votó por la continuidad de la Revolución Ciudadana, por las casas que no se han construido. El pueblo ecuatoriano votó por los bonos que no se han repartido. El pueblo ecuatoriano votó por la posibilidad de acceder a trabajo, que no lo tenemos. Hay una incertidumbre y hay una certeza también. Y la certeza es que el gobierno de Moreno con el Partido Social Cristiano no es un gobierno que está gobernando para los intereses de las grandes mayorías. Eso hace que sin duda se añore lo que fue la Revolución Ciudadana. Te puedo decir, he estado la última semana en ciudades como Ibarra, he visitado varios cantones de la provincia de Imbabura, estoy en Pichincha permanentemente recorriendo mi provincia, estuve ayer en la provincia del Cañar, estuve caminando y conversando con muchos ciudadanos y ciudadanas en la ciudad de Cuenca, y hay algo que reconoce la gente. La gente reconoce que el gobierno de la Revolución Ciudadana cambió el país. Mucha gente me decía ayer, no podemos creer que con un precio del barril del petróleo a $85 no se hayan construido obras. Ayer me decían en el Cañar, un año y medio que en la provincia del Cañar no se construye una sola obra nueva. Eso es lo que está pasando en el país, y el país empieza a añorar la Revolución Ciudadana. Por eso te puedo decir, Nicolás, con certeza, fuimos un excelente gobierno, pero la certeza que ahora tengo es que somos el futuro de este país. Somos el futuro del país porque seguimos pensando en los intereses de la gente, y sin duda hay mucho cariño por lo que fue la Revolución Ciudadana y el liderazgo del expresidente Rafael Correa. El Tren Playero, otra oferta más que no se cumplirá, estoy segura. El Tren Playero, que en este momento se lo plantea como una posibilidad de contentar frente a un proceso electoral a algunas ciudades y algunas alcaldías. Creo que pensar en el futuro del país significa pensar en todos los problemas. Me preocupa que estemos tratando de respaldar una posible candidatura para el 2021, como tú señalas, pero que además no les preocupe resolver los verdaderos problemas del Guayas y de las provincias que están a pie de playa, que no les preocupe que, por ejemplo, Durán no tenga agua, que no les preocupe los niveles de inseguridad que todavía se viven en Guayaquil, que no les preocupe la demanda que existe en temas de salud en varios cantones de la provincia del Guayas. Finalmente, una obra más que no sabemos si realmente se cumplirá, pero que lo único que busca es maquillar un gobierno que en este momento no cuenta con el apoyo popular, un año y medio de gobierno que no ha cumplido las expectativas del plan de gobierno, y un año y medio que los ecuatorianos y ecuatorianas sentimos como una pérdida de horizonte de un país que estaba en crecimiento, de un país que estaba avanzando, de un país que sin duda estaba mejorando. Se rumora de que hay algunos asambleístas del bloque de ustedes que están renegociando volver al gobierno. No, más bien te diría, Nicolás, que es al revés. Hay mucho descontento en la bancada de Alianza País, precisamente por las situaciones que enfrentan, el desprestigio de este bloque de Alianza País. Nuestra bancada más firme que nunca, hemos tenido una semana muy dura, muy difícil. Se mantiene el estado de persecución nuevamente de manera ilegal, sin cumplir ningún tipo de procedimiento legal. Se está atacando a una de nuestras legisladoras, a nuestra compañera Valiente, además nuestra compañera Sofía Espi, y esto ha hecho que haya una unidad de cuerpo. Te puedo garantizar, Nicolás, que tenemos 28 legisladores valientes, 28 legisladores que han dado la pelea y que siguen haciendo oposición a este gobierno, impidiendo las normas que atentan contra los ecuatorianos y ecuatorianas y exigiendo la fiscalización. Es increíble lo que nos acabamos de enterar de la banca y de los secretarios particulares del presidente Lenín Moreno. Es impensable que nuevamente la banca controle, haga y deshaga. Estaremos vigilantes y a través de esa bancada de la Revolución Ciudadana les haremos fiscalización a todos los actos que están al margen de la ley por este gobierno. También se rumora de que ustedes aquí en Cuenca estarían pactando con Carrasco, con el alcalde. ¿Cierto o falso? Y yo te decía, contestaba a tu segunda pregunta señalándote algo. Nosotros somos una organización política con casillero o sin casillero,
Somos una organización política que reivindica la revolución ciudadana. Su identidad es una identidad de un movimiento de izquierda, de un movimiento de oposición al régimen de derecha que lidera Lenín Moreno con los socialcristianos. Somos una organización política que rechaza el neoliberalismo. Por lo tanto, nuestras alianzas no son alianzas antinaturales. Nosotros no haremos alianzas antinaturales, porque para nosotros lo importante es precautelar lo que hemos demostrado este año y medio frente a todo el linchamiento mediático, frente a todo el acoso, frente a la persecución, frente a la judicialización de la política que le estamos viviendo en carne propia. Nuestra ideología no se vende y nosotros no negociamos con quienes colocan sus intereses individuales por los intereses del pueblo ecuatoriano. Rafael Correa en su cuenta de Twitter hablaba de que estaban fallando las hidroeléctricas y las empresas públicas para privatizarlas. Mire, el día de ayer conversaba con algunos ciudadanos que venían de la Amazonía y expresaban con mucho dolor cómo esas carreteras, esa troncal amazónica que le cambió la vida a la Amazonía se está deteriorando. Uno sale ahora a recorrer el país y se da cuenta que han sido incapaces de sostener la obra vial del gobierno. Pero como pasa en la obra vial, pasa en las centrales hidroeléctricas, pasa en todo el sistema de salud. Hicimos hermosos hospitales, mejoramos la atención. Hoy nuevamente estamos enfrentando ausencia de medicamento, estamos enfrentando las largas colas. Hemos visto con mucha vergüenza cómo la Asamblea Nacional acaba de firmar un proyecto que será conocido por el Pleno de la Asamblea, donde se vuelve a la educación del pasado, donde se entrega nuevamente a la educación por la presión a los sectores militares, a los sectores policiales, donde nuevamente se habla del bachillerato por especialidades. A veces sentimos que la década del pueblo y la década que avanzó este país enormemente y que fue reconocida por los que vivimos en el Ecuador y por los que están por fuera del Ecuador, ha sido echada al traste. Por lo tanto, las luchas que siempre defendimos son legítimas y son el futuro, Nicolás. Seguir luchando contra los poderes oligárquicos, contra la banca, contra la presión de la banca, contra los intereses de los grandes emporios económicos, contra la imposición de agendas políticas desde los Estados Unidos sobre los temas de seguridad interna, sobre los temas de seguridad externa, hoy más que nunca son vigentes. Por eso me atrevo a señalar que somos el futuro de la revolución ciudadana. Y obviamente, parte de defender lo que fue la década ganada es defender esas grandes obras. Esa no es una tarea solamente de nuestra organización política, sino del pueblo ecuatoriano. Y ya lo hemos visto en las calles. Que los medios de comunicación formales no lo saquen no significa que no pase. Hemos visto la lucha de los pescadores artesanales por defender sus derechos contra una pesca industrial que no le interesa los derechos de los más pequeños. Estamos viendo en Pichincha la lucha de los sectores vinculados al agro y a la ruralidad. La preocupación que tiene el sector lechero, estamos viendo su lucha, su defensa, la lucha que hace algunos días dieron los distintos sectores del transporte, porque obviamente no se ha avanzado en los temas de transporte y tampoco este gobierno ha cumplido. Entonces hay malestar de los trabajadores, hay malestar de los servidores públicos, hay malestar de los agricultores, hay malestar de los pescadores. Eso significa que la defensa de esas luchas y esos logros que obtuvimos en la década ganada la tenemos que hacer de manera conjunta con las organizaciones sociales y con el pueblo ecuatoriano. Lenín Moreno señala que ustedes no le dejaron la mesa servida y que querían que su gobierno fracase. Yo creo que después de un año y medio la ciudadanía se da cuenta que las mentiras tienen patas cortas. Uno no puede seguir sosteniendo después de un año y medio que ha tenido la posibilidad de gobernar con un precio del barril del petróleo como no tuvimos durante los últimos años de la Revolución Ciudadana. Se puede dar cuenta de la incapacidad de este gobierno. Si hay algo que la ciudadanía te dice, y ellos saben porque sus encuestas lo dicen, no confían en el gobierno de Lenín Moreno, no confían en la capacidad del gobierno de Lenín Moreno. Por lo tanto, lo que han hecho es únicamente generar una burbuja, esconder sus debilidades, esconder la entrega del país que han hecho atacando al gobierno anterior. Pero la gente es inteligente, Nicolás. Después de un año y medio no podemos seguir creyendo que todos los problemas son del gobierno anterior y que la responsabilidad de todos los males que tiene este país es Rafael Correa. Si hay algo que la gente está consciente es que este gobierno no estuvo a la altura de las demandas del pueblo ecuatoriano y que traicionó la voluntad del pueblo ecuatoriano de continuar cambiando este país. Hablando de la asambleísta Sofía Espín, se dice que ella quiso influenciar
y después le amenazaron a la testigo. ¿Qué podría decirnos al respecto? Mire, no hay una sola norma por la cual se podría haber generado el expediente que se le ha generado a la asambleísta Sofía Espín. De hecho, varios legisladores visitaron a personas que han estado privadas de su libertad en procesos que en este momento están siendo ventilados en la justicia. ¿Por qué no se habla de las visitas que ha hecho el asambleísta Serrano o la asambleísta Cuesta, por ejemplo? ¿Por qué no se habla entonces con la misma intensidad de lo que está pasando? Mire, el caso de Sofía Espín es un caso que también le sirve de burbuja para tapar lastimosamente la actitud indecorosa y vergonzosa de varios asambleístas de la bancada de Alianza País que han estado involucrados lastimosamente en hechos bochornosos de extorsión. ¿Usted cree que el caso de Sofía Espín es mucho o menos grave que lo que está sucediendo con otro tipo de asambleístas? Simplemente es generar una burbuja para atacar a alguien que ha tenido la interés de defender los intereses de la Revolución Ciudadana. No hay norma ni en el Código Penal, no hay norma ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El proceso contra Sofía Espín es un proceso nuevamente vedado de una serie de inconstitucionalidades y que está siendo sometido al margen de la ley. Julio César Trujillo planteó una consulta después de votar a todas las funciones del Estado para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y legitimar lo que él ha hecho. Mire, no hay cosa más risible y más vergonzosa que la actuación de ese consejo espurio. Primero intentaron, tal como lo denunciamos en su momento, avalar el reparto del país a través de una consulta. Hoy que el Consejo de Participación Ciudadana ha actuado de manera sometida a los grandes intereses que ha repartido el país como ha repartido, ahora sí planteando una consulta popular que deje sellado a todas sus actuaciones y que además elimine el Consejo de Participación Ciudadana. Realmente es una desvergüenza. Yo quiero señalar, y lo digo enfáticamente, Nicolás, estamos viviendo una dictadura. Esta no es la dictadura que estábamos acostumbrados en los años 70 en América Latina. Esta es una dictadura diferente, una dictadura que lo están haciendo violando la Constitución, anulando el Estado de Derecho, anulando la posibilidad de que podamos acceder a la justicia, utilizando la justicia para poder eliminar a sus contrincantes políticos. Nosotros hablamos de la judicialización de la política con varias aristas. La judicialización de la política sentada en la persecución administrativa que se lo está haciendo a través de la Contraloría General del Estado, que sí se ha prestado y que extrañamente es la única autoridad que no ha sido cambiada por este Consejo de Transición, porque ha sido un mecanismo para perseguir. Por lo tanto, ahí sí no hay apuro de cambiar y elegir el nuevo Contralor General del Estado. Pues ahí sí el Contralor actual es absolutamente funcional. Luego está todo el sistema de justicia a través de la Fiscalía y las Cortes. No hay nada más evidente frente al caso Balda que estamos atravesando, un caso que pasó en otro país, que ya fue juzgado y que se reabre para tratar de involucrar al expresidente Correa. Y lo más grave, todo esto asentado en el bloqueo político. Si tan mala fue la Revolución Ciudadana, si tan seguros están que el pueblo ecuatoriano no confiará en la Revolución Ciudadana, ¿por qué no permitirnos participar electoralmente? Yo recuerdo los cuestionamientos, los golpes de pecho de los periodistas, de varios agentes de la opinión pública, cuando supuestamente en Venezuela no se permitía la participación de la oposición. ¿Por qué ahora no el mismo discurso? En el menor de los casos, utilizando como referencia la consulta popular, nosotros sacamos un 37% en una situación sumamente adversa. Digamos que ese es nuestro capital político, que es nuestro piso. Una democracia que deja por fuera a un 37% del electorado, ¿es una democracia? Por eso me atrevo a decir, esto no es democracia, esto es una dictadura disfrazada de democracia. Comenzó la Corte del Consejo de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral. Usted dice que se están repartiendo los partidos políticos y se están repartiendo la troncha como hacían antes, algo así. Mire, creo que las grandes decisiones y las decisiones que tienen que ver con el futuro del Ecuador, con la economía del país, con la economía dolarizada, que es muy difícil manejarla, la están haciendo bajo la conducción y sin duda el reparto
a los grandes poderes oligárquicos y a los partidos políticos que defienden esos grupos oligárquicos. Y los temas menores, sin duda, la partidocracia. Recordemos lo que era este país. Recordemos lo que era este país en la década de los 80 y en la década de los 90. Todos los partidos políticos se sentaban a negociar. Eso es lo que se volvió a hacer en el gobierno de Lenín Moreno bajo el disfraz del famoso llamado al diálogo nacional. Volver a repartir y dar cuotas. Lo que no se dan cuenta, esos supuestos partidos de izquierda, porque no son partidos de izquierda, esas supuestas organizaciones políticas como Alianza País, que se están quedando con las migajas de la mesa. Porque los platos fuertes de la mesa se le está llevando la derecha ecuatoriana y se le está llevando el Partido Social Cristiano. ¿Nebot está gobernando el país? Sin duda, yo creo que está gobernando. Creo que está gobernando, por eso señalo la traición de Moreno. Pero si él Moreno no tiene ni un cuarto de la asamblea. Moreno traicionó al pueblo ecuatoriano entregando el gobierno a la derecha. ¿Cómo que no está? Si tiene la bancada de Alianza País. Revise todas las votaciones, Nicolás. La mayoría que en este momento opera y dispone, liderada por la señora Elizabeth Cabezas, es una mayoría Alianza País Social Cristiano. Y creo ha tenido una postura diferente, porque sin duda, ahí hay una postura política de Creo distinta al Partido Social Cristiano. Son dos organizaciones de derecha, pero que están disputando políticamente. La alianza evidente, porque es una alianza evidente en la Asamblea Nacional, es la operación política del Partido Social Cristiano con los votos del morenismo. O sea que no están los socialcristianos con Creo operando conjuntamente, sino van a disputarse la presidencia 2021. Si uno revisa, no soy militante ni representante de la derecha, no puedo hablar a nombre de la derecha, pero veo y entiendo la política y leo lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Si usted mira que las decisiones de Moreno son defendidas por la bancada social cristiana y son defendidas por la bancada morenista, y que la bancada morenista actúa de la mano con la bancada social cristiana, es evidente. Se está hablando en varias ciudades del país de que el gobierno ha establecido 4 o 5 partidos políticos. ¿Por qué esta estrategia? O sea, hablamos en el Guayas de que tienen 2 candidatos, en Pichincha igual. ¿Por qué el gobierno está saliendo tiene varios candidatos que le auspician? Es que yo creo que en el gobierno existe un desgobierno, porque finalmente los actores políticos, muchos de los actores políticos que creen que son parte del gobierno, no son parte del gobierno, son los corifeos de la derecha. Por lo tanto, no existe un control político y una estrategia política desde las organizaciones políticas que son parte del gobierno. O sea, usted tiene en el gobierno, tiene al Partido Social Cristiano, tiene a Alianza País, tiene los 2 partidos que han sido aprobados y que hay que preguntarle al Consejo Nacional Electoral cómo los calificó, que son partidos que están vinculados a los 2 hermanos del presidente de la República. Tiene a Democracia Sí, porque sin duda Gustavo Larrea se ha declarado asesor del presidente. Y entonces tiene una serie de organizaciones políticas, casi todas de derecha y vinculadas a procesos clientelares, que aparentemente estarían gobernando. La gran pregunta, Nicolás, y la pregunta que se hace el pueblo ecuatoriano es realmente quién gobierna. Por eso vuelvo a señalar, estos partidos que he mencionado están cogiendo las migajas que les botan desde la mesa, pero los grandes platos se está repartiendo a la derecha de este país, y quien lleva el control del juego y reparte las cartas, sin duda, es el Partido Social Cristiano. Lenín Moreno ha señalado de que hay fallas en Coca-Cola Sinclair y comenzó a decir que va a privatizar CNT. ¿Cuál va a ser su postura dentro de la bancada? Mire, no me extrañaría que el argumento sea que 1 año y medio no han dado mantenimiento a las carreteras, 1 año y medio no han dado mantenimiento a los hospitales, 1 año y medio no han dado mantenimiento a las centrales hidroeléctricas. ¿Cuál es la siguiente parte de la tramoya? Decir que sin duda el Estado no puede, porque está quebrado y no va a poder dar mantenimiento, no va a poder administrar estas obras que son del pueblo ecuatoriano, y que habrá que privatizarlas y entregarlas. El discurso de la derecha, absolutamente el discurso de la derecha. Mire, yo siempre insistía y decía, después de mi salida del gobierno, decía, ¿cómo me puedo quedar en un gobierno que está aplicando el plan de gobierno del candidato perdedor? Y recién veía un nuevo comunicado de Creo diciendo, el Tren Playero fue una oferta de Lazo. Decía, no me sorprende, pues, porque este gobierno está cumpliendo a rajatabla el plan de gobierno del Partido Social Cristiano y el plan de gobierno de Creo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque dentro del plan de la derecha, la privatización tenía que entrar en escena. Nosotros nos opondremos a que vendan
a precio de gallina enferma los bienes y las obras importantes, estratégicas del gobierno ecuatoriano. Y esperamos hacerlo con la ciudadanía. El Ecuador evitó ya en la década de finales de los 90 e inicios del 2000, la privatización de la luz, la privatización del agua, la privatización de la telefonía. Ese mismo pueblo ecuatoriano, estoy segura, con la dignidad que le caracteriza, no permitirá la privatización de los sectores estratégicos del país. En las encuestas en Quito, Guayaquil y aquí en Cuenca no aparece un solo candidato de la Revolución Ciudadana. Y actualmente, como saben decir coloquialmente, no dan $1 por ustedes. ¿Qué dice al respecto de esto? Yo creo que es al contrario. Mire, yo que estoy al frente de la organización política y que tengo la posibilidad de estar en interacción con las distintas provincias, las organizaciones políticas saben que el respaldo político del presidente Correa, la votación dura de la Revolución Ciudadana, es un porcentaje que lo quieren de cerca, que lo quieren para que pueda ser quien dirima los procesos electorales en los territorios. Sin duda estamos enfrentando un bloqueo político y lo vuelvo a denunciar. No quieren que participemos electoralmente, tienen temor a que participemos electoralmente porque saben que contamos con la adhesión de un importante sector de la sociedad ecuatoriana, porque seguimos siendo el futuro, porque la gente quiere certezas en sus cantones, en sus provincias, quiere certeza en el país. Ellos aspiran a que no juguemos. Ellos aspiran que con el bloqueo de Revolución Ciudadana, de Revolución Alfarista, de Acuerdo Nacional, no tengamos partido. Pero quiero decirles que haciendo un gran esfuerzo y decidiendo de manera colectiva con las bases de nuestra organización política, podremos dar una sorpresa en el proceso electoral. ¿Eso significará que van a hacer temblar el tablero electoral? Vamos a patear el tablero electoral. Eso significa que el candidato de la tendencia correísta, le digo así porque es liderado por el presidente Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, va a estar en Quito y en Cuenca y en algunas ciudades dentro de los primeros. En Guayaquil no se ha dado el fenómeno de siempre se siente más fuerza por parte de Creo y los socialcristianos. Mire, nosotros sacamos un porcentaje importantísimo en la consulta popular en Guayas y eso nos anima muchísimo. Siempre hemos tenido una importante participación en las locales. Nuestros candidatos siempre han quedado en un segundo lugar para la alcaldía de Guayaquil. Tenemos condiciones de disputar muchos cantones en la provincia del Guayas. Lo estamos analizando, lo estamos pensando y sin duda, como le digo, Nicolás, esperamos contar con la decisión de nuestra organización política. Estamos yendo el 27 de este mes a nuestra convención nacional. Nosotros estamos en este momento en convenciones provinciales, nuestras provincias se están reuniendo, están discutiendo el tema y el 27 iríamos a nuestra convención nacional en la ciudad de Manta, en donde haremos un pronunciamiento al país y sin duda el tema de las elecciones locales será uno de los puntos sobre los que nos referiremos. Se rumora que en Cuenca ustedes le apoyarían al Corcho Cordero. Mire, como siempre, y aprovecho todo el cariño y el respeto para Fernando Cordero. Yo tuve la suerte de ser legisladora en los tiempos en que Fernando Cordero presidió la Asamblea Nacional, realmente orgullosa de haber sido parte de ese proceso. Nosotros estamos en conversaciones con distintos sectores y como le digo, Nicolás, somos orgánicos, nuestra organización política sigue funcionando, tenemos estructura en todo el país. El día 27 esperamos aprobar nuestro orgánico, definir nuestro ideario, nuestra estructura orgánica y obviamente pronunciarnos también sobre las locales. Así que el pueblo ecuatoriano después del 27 conocerá ya más en firme la postura. Yo soy solamente una dirigente de un gran colectivo de hombres y mujeres que sigue defendiendo la Revolución Ciudadana y que sigue pensando en los grandes problemas de la gente. A nosotros nos preocupa el desempleo, nos preocupa la situación económica del país, nos preocupa el decrecimiento, nos preocupa la economía, nos preocupa que no se haya aprovechado un barril del petróleo como el precio del barril del petróleo que se ha vivido los últimos meses, nos preocupa que no se dé mantenimiento a las carreteras, nos preocupa que no haya medicina. Esas son las preocupaciones que tenemos y si en esa medida participar en lo electoral nos ayuda a darle una respuesta a algunos ciudadanos, sin duda lo pensaremos, pero la decisión, como les señalo, será tomada de manera colectiva el 27 de este mes en la ciudad de Manta, en nuestra 5ª convención de la Revolución Ciudadana. ¿Habrá cambio generacional
porque siempre una de las cosas que se les criticó al correísmo fue las mismas figuras, y vemos figuras nuevas como la suya que comienzan a tomar la posta, y aquí en la provincia de La Suay. ¿Va a haber ese cambio ya en las candidaturas que se presenten en alianzas y todo eso? Mire, si hay algo que lo podemos calificar de beneficioso frente a toda la remesón que tuvimos por el robo de Alianza País, por la postura indecente, indecorosa, traidora de muchos cuadros que eran más correístas que Correa, es que varias dirigencias que lastimosamente controlaron las provincias en algunas, que controlaron las directivas en algunas partes del país, no están. Y eso sin duda obliga a que haya un recambio generacional, que haya un recambio en la política. Me resisto a creer que no ha pasado el tiempo en el Ecuador. Me resisto a creer que los políticos que han estado por muchos y muchos y muchos años en varios territorios sigan siendo los opcionados. Yo, Nicolás, siempre he creído en una fórmula mágica, siempre he creído en la experiencia y la juventud. Yo creo que no se puede rescindir de gente honesta, decente, que sin duda ha tenido experiencia, que ha tenido trayectorias limpias cuando ha estado al frente de responsabilidades, y creo también que es necesario poder incorporar gente nueva, gente joven. Y hoy le puedo decir que siento gente nueva, siento aires frescos. Como les señalo, estoy en una gira por todo el sur del país. Ayer estuve reunido con la militancia de la Revolución Ciudadana en Azuay. Vi mucha gente en la ruralidad, vi gente nueva, compañeros muy valiosos. Ayer estuve en el Cañar en una reunión impresionante. Tuvimos nuestra reunión en Azogues y vi muchos jóvenes. Eso realmente nos llena de entusiasmo. Y te vuelvo a decir algo, la Revolución Ciudadana no fue el pasado. La Revolución Ciudadana no es únicamente un buen gobierno en el pasado. Seguimos siendo el futuro, seguimos siendo la posibilidad de que este Ecuador siga cambiando y que podamos recuperar la patria. Se rumora de una muerte cruzada o de un bloqueo político. ¿Creen ustedes que Lenín Moreno acabe su gobierno? Somos demócratas y a pesar de que insistimos que se ha violentado todo el Estado de Derecho, siempre querremos lo mejor para el país. Los intereses de una organización política o nuestras diferencias políticas con algunos actores jamás estarán por encima de los intereses del pueblo ecuatoriano. Mi pregunta es, ¿por qué no han hecho hasta ahora la muerte cruzada? Las encuestas creo que tratan de maquillar la situación del gobierno. La situación del gobierno es preocupante, se siente la inestabilidad y se siente sobre todo el malestar de ciertos gremios. Yo le hablaba lo que pasa con el sector del agro, qué pasa con los agricultores, con los lecheros, con los pescadores, con los transportistas, con todo el sector de la economía popular y solidaria que en este momento se siente defraudado por este gobierno. Eso nos preocupa. Creo que en este momento quienes reparten el juego son los sectores de derecha y esperemos a ver cómo reaccionan en los próximos meses. Por lo pronto se vive un momento de mucha incertidumbre en el país, y lo cual es lamentable, porque con incertidumbre baja la inversión, con incertidumbre hay desempleo, con incertidumbre e inestabilidad política que ya sabemos los ecuatorianos que vivimos la década del 90 y algunos ecuatorianos que vivieron la década del 80 saben que eso le trajo complicaciones al país. Por eso lamentamos y sentimos mucho que el Ecuador se encuentre en este punto de inestabilidad política. En estos momentos se anuncia la posible vinculación de Rafael Correa a varios procesos judiciales. ¿Cuál es la postura de ustedes al respecto? Mire, les señalaba hace un momento que la hoja de ruta para impedir que los actores políticos que cuentan con el cariño de la ciudadanía puedan ser actores relevantes se mantiene en todos los países. Mire lo que está pasando con los Kirchner, mire lo que acaba de pasar en el Brasil con Lula. ¿Cómo puede la derecha latinoamericana pensar que las elecciones en Brasil fueron democráticas sin la participación de uno de los líderes fundamentales del pueblo brasileño como es Lula? Eso no es democracia, eso no es democracia. Así no se puede entender la democracia. Y lo que buscan a través de la justicia y los procesos judiciales es invalidar políticamente a esos actores, a partir de la persecución de la Contraloría, a partir de la persecución de la Fiscalía, a partir de la persecución de las Cortes de Justicia.
lo que buscan es precisamente impedir que estos actores sigan vivos en la palestra política. Estamos enfrentando en el caso Balda la próxima semana decisiones importantes. Esperamos y realmente tenemos fe en que la justicia internacional va a fallar. Esperamos que se dé de baja ese pedido que se ha hecho al Interpol respecto de la alerta roja para que exista la detención del presidente Correa. Creemos que al no estar politizada la justicia internacional tendremos resultados positivos y seguimos creyendo. No existe ninguna posibilidad, no existe ningún indicio, no existe ninguna probabilidad de que Rafael Correa haya estado involucrado en un supuesto secuestro a ese supuesto dirigente político que no es más que un prontuariado de la justicia ecuatoriana. Esperamos salir avante en esta situación, pero sin duda no nos sorprende que sigan levantando expedientes y queriendo armar casos absolutamente descabellados como el que se acaba de archivar la semana pasada, en el que se señalaba que Rafael Correa está involucrado en el atentado que sufrió él mismo y Froilán Jiménez, en donde la vida de Rafael Correa estuvo en juego y donde lastimosamente perdimos la vida de Froilán Jiménez. Casos descabellados, pero este es el Ecuador cuántico, en donde lo que parecía que no podía pasar está pasando. Así que muy alerta, este es un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas, muy alertas. Tratemos de ir más allá de la noticia del medio de comunicación, busquemos medios alternativos donde podamos informarnos, seamos más precavidos en la información que repetimos, y estamos seguros que finalmente la justicia brillará. Yo creo que la justicia del pueblo es la justicia en la cual nosotros en este momento creemos. Miraba con preocupación lo de Ramiro Cueva, que decían aquí algunos medios de que le habían condenado a Rafael Correa y fue al revés. Me parecía un poco raro esto. Mire, el expresidente Correa dio algunas declaraciones en el caso del periodista Cueva. Sin duda, una de ellas con la que más me identifico es con la vergüenza como ecuatoriana de que en Europa y en otras latitudes se pueda creer que los ecuatorianos y ecuatorianos somos gente de esa ralea y de esa bajeza. Si hay algo que le devolvió la Revolución Ciudadana a los ecuatorianos en el extranjero es la dignidad y la alegría de ser ecuatorianos. Lamento mucho que un episodio sin ningún tipo de argumento tan bajo haya mancillado la imagen de los ecuatorianos en el extranjero. La justicia brilló, obviamente señaló 3 años para este señor Cueva. En el proceso de justicia sé que él ha apelado. Bueno, esperemos a ver cómo concluye ese caso. Pero sin duda se dio la razón a Rafael Correa. Creo que bajo ninguna circunstancia ningún ciudadano puede ser violentado en sus derechos mínimos, en su derecho a la privacidad, en el derecho a optar en dónde estar, en el derecho de la privacidad de la familia, que para quienes hacemos política sin duda es un bien tan importante. ¿Han tenido bloqueo ustedes por parte de los medios de comunicación? Bloqueo en todo, bloqueo político, bloqueo comunicacional, y a pesar de eso, Rafael Correa con un Twitter desde la otra parte del mundo sigue siendo un personaje político vigente en la política ecuatoriana. La Revolución Ciudadana, sin casilla electoral, con persecución y con bloqueo político, sigue siendo la organización política más fuerte a nivel nacional, con mayor organización, con mayor estructura en todo el país. Así que, a pesar de ese bloqueo político, la buena noticia es que estamos vivos, estamos vigentes y con toda la fuerza para seguir luchando por el futuro de este país. ¿Nos dará la exclusiva de quiénes van a apoyar ustedes aquí en Cuenca? Bueno, después del 27, con mucho gusto, será un placer poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias, Paola. Realmente ha sido un placer, pero se me olvida una pregunta más que está dentro de que también fue un Twitter por parte del expresidente Correa, que es Assange. Lamentamos muchísimo que se esté atentando a los derechos humanos mínimos de una persona, alguien que está encerrado, sin comunicación, sin poder tener acceso a internet, sin poder sostener lo que ha sido su naturaleza de denuncia, su naturaleza de investigación. Es atentar contra los derechos humanos de Assange. Quiero recordar que, además, porque este es un caso que se polemizó en la Asamblea Nacional, quien le dio la nacionalidad ecuatoriana no fue el gobierno de Rafael Correa,
No digo que no lo habríamos hecho, posiblemente si tal vez se lo trataba, se lo planteaba, lo hubiéramos hecho y con mucho orgullo. Pero esa fue una decisión del gobierno del presidente Moreno, pero como entre ellos, creo que entre los ministros y el presidente no se hablan, entonces no se sabe quién mismo toma las decisiones. O finalmente eso refuerza la tesis de no sabemos quién gobierna. Obviamente toda la solidaridad con Assange y nosotros, obviamente, si volveríamos a ser gobierno, creo que habríamos actuado de la misma manera que actuamos. En política exterior, ¿cree que el gobierno de Moreno al desmontar la UNASUR, qué es lo que busca? En política exterior, una vergüenza profunda. Creo que todos los pasos que ha dado el gobierno de Lenín Moreno han sido vergonzosos. Vergonzosas las primeras declaraciones que dio el embajador Roldán en España, que además es familiar de un asesor directo del presidente, porque ahora eso no es malo. Están metidos las empresas, sus empresas privadas, sus parientes. Bueno, ahora eso es normal en este gobierno. Vergonzosas diciendo que vamos a hablar con los bancos cuando nuestro principal interés en todos los procesos de hipoteca y toda la arremetida de la banca ha sido pensar en los intereses de la gente, no de la banca. Vergonzosa la postura de haber nuevamente entregado la seguridad del país a manos de la embajada. Doloroso ver cómo desde el gobierno del Ecuador se ha minado la integración latinoamericana. Vergonzosa la postura y las declaraciones del presidente Moreno de querer retirar las instalaciones en la mitad del mundo para UNASUR. Realmente creo que hemos pasado grandes vergüenzas este año y medio, pero posiblemente las vergüenzas que más nos apenan como ecuatorianos son las que hemos llevado en el plano diplomático y en el plano de diplomacia ecuatoriana. Pero claro, obviamente hay que reconocer que más allá de la anécdota y las vergüenzas que podamos tener, hay un tema de fondo. Es nuevamente incorporar las agendas que desconocen la soberanía de los pueblos, que desconocen la soberanía política, que desconocen la soberanía económica y que le hacen juego a los grandes emporios económicos. Vergonzosas las declaraciones de los funcionarios públicos de este gobierno en el caso Chevron, vergonzosas, absolutamente vergonzosas, dolorosas porque traicionan. Rafael Correa decía, ha sido casi la venta de la bandera. Pero claro, los medios de comunicación lastimosamente no informan. Entonces creo que se está trabajando muchísimo y el Ecuador es una pieza, el gobierno ecuatoriano es una pieza fundamental para toda esta estrategia latinoamericana de volver a minar la soberanía de Latinoamérica, que sin duda la logramos en una década de oro, como así lo señala el vicepresidente de Bolivia. Fue el encuentro de varios gobiernos progresistas en Latinoamérica. El Fondo Monetario Internacional se ha reunido con el gobierno y se rumora de que este ajuste en las gasolinas fue producto de ese acuerdo. Mire, no tengo la menor duda, cuál fue realmente la agenda que el vicepresidente de Estados Unidos mantuvo en el Ecuador. No me queda duda que estuvo las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, que estuvo el tema Assange, que estuvo el tema de UNASUR, porque esa fue la agenda que ha sido permanentemente defendida por los Estados Unidos. Entonces lo que nosotros somos nuevamente es esa pieza útil en todo este atentado a la soberanía de los pueblos que tanto orgullo nos dio en los últimos años y que sobre todo permitió fortalecer los lazos de hermandad y de unidad en Latinoamérica. Se denuncian nuevas medidas económicas el próximo año después de las elecciones. No tengo duda, imagínense, en 10 años nunca tuvimos la elevación de los combustibles, nunca subimos los precios de la gasolina, no subimos los precios del transporte, no subimos los precios de la luz, no subimos los precios del teléfono, ahora estamos pagando otra tarifa eléctrica, ahora estamos pagando otra tarifa telefónica y ahora estamos pagando el costo y sin duda el impacto económico por haber subido en este caso el precio de la gasolina. Seguramente se vendrán más medidas. ¿Y ustedes votarán a favor de un tratado de libre comercio? Mire, nosotros discutimos y llevamos adelante un acuerdo comercial con Europa que nos costó mucho tiempo cerrar, porque exigimos condiciones distintas. Las primeras conversaciones con Europa eran el acuerdo comercial con Europa, con Ecuador tiene que ser el mismo que se firmó en Colombia y el mismo que se firmó en Perú. Tuvimos condiciones diferentes porque creemos en los acuerdos comerciales entre iguales, entre países iguales, en donde se defienden los intereses de los pequeños empresarios, pequeños artesanos, pequeños agricultores. Creemos en esos acuerdos comerciales que nos permiten crecer. No creemos en los tratados de libre comercio en donde se vende literalmente los intereses de los más pequeños para proteger los intereses de las transnacionales
y defender obviamente los intereses de países que precisamente lo que han hecho es medrar y jugar con la fuerza frente al resto de economías del mundo. Muchísimas gracias, Paola. Gracias, Nicolás. Gracias.